Desde que comenzó el sexenio de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006, México presume encontrarse estable actualmente, con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.5% en el primer trimestre de 2012 y 4.1% en el segundo. Sin embargo, de 2007 a 2012, el crecimiento del PIB de México tuvo un promedio de 1.9%. Para encontrar otro desempeño más bajo, es necesario volver 24 años atrás, en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando el país creció en promedio 0.21%. Además, la banca central presume el máximo histórico de alrededor de 160.000 millones de dólares que las reservas internacionales acumulan a finales de octubre del presente año. En tanto, a partir del año 2000, la inflación se ha mantenido por debajo de los dos dígitos. El promedio desde enero de 2006 a octubre de 2012 es de 4.24% anual. Otro logro que el Banco de México ha hecho es la atracción del ahorro externo al país con las tasas de interés artificiales altas, las cuales superan por mucho las reservas internacionales, por lo que quedaría a pensar si esto en realidad es un logro. Por otra parte, a pesar de la crisis de 2009 que azotó al país debido a la alta dependencia comercial con los Estados Unidos, supuestamente los indicadores actualmente se encuentran favorables, ya que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que la región crecerá 3.2% en 2012, mientras que nuestro país lo hará por encima de la media en un 4%. Sumado a lo anterior, las autoridades financieras en el país insisten en la solidez de la economía mexicana, lo que claramente es lo contrario. Los datos anteriores parecen positivos para muchos mexicanos, a pesar de ya no encontrarnos con el mismo crecimiento durante el periodo de 1935 a 1982. Pero, ¿realmente las cifras son para celebrar? Ahora fácilmente se puede afirmar que la crisis de 2009 está ya superada y la economía se encuentra en expansión. Sin embargo, lo que no se puede ocultar es una crisis social que el político del Partido Acción Nacional dejó al país. El aumento del salario mínimo durante el mando de Calderón ha crecido apenas más de 13 pesos, por lo que el poder adquisitivo claramente es contrarrestado con las alzas anuales de 4.24% de inflación. En materia de combate a la pobreza, el saldo es negativo. Durante la administración calderonista, el número de mexicanos cuyos ingresos resultaron insuficientes para afrontar sus necesidades básicas y de satisfacción pasó de 45.5 millones a 57 millones de mexicanos, mientras que casi 6.5 millones se sumaron a los mexicanos con dificultad para adquirir la canasta básica. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, afirmó que solo fue un catarrito para el país la crisis de 2009. Sin embargo, esta le costó al país 910,000 empleos y sumó otros 3 millones de personas a la pobreza. Otro punto relevante es que la OCDE informó en el mes de octubre que nuestro país registra la tercera tasa de desempleo más baja de las naciones que integran este organismo, que es de 5%. Pero, ¿es de elogiarse? La respuesta puede contestarse con información sacada del INEGI, organismo que informa que el porcentaje de ocupación en el sector informal en el segundo trimestre de 2012 es de 29.2%, es decir, de las 48.7 millones de personas de la PEA, 14.2 millones están en esta situación. Abordando el tema del empleo, a 15 años de la creación de los fondos de ahorro para el retiro, todavía no garantizan una pensión digna para los trabajadores. Recientemente, Pedro Ordorica Leñero,
presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en entrevista con un diario en circulación capitalina, propone que se incremente la edad de retiro paulatinamente hasta llegar a los 67 años, ya que argumenta que en México, de 1970 a 2010, el promedio de vida creció 14.5 años, y dadas las mejorías que ha logrado el país en salud, cada vez se vive más. Con lo anterior, nos preguntamos si se podría afirmar que hay estabilidad para los trabajadores en el país, ya que lo que esta propuesta sugiere es que las empresas puedan disponer de más años de la fuerza de trabajo para poder garantizar más plusvalía. Adicionalmente, se resalta la batalla contra el crimen organizado que, según cifras oficiales, ha dejado más de 106.084 muertos de 2006 a 2011. Es un hecho que el Fondo Monetario Internacional le impuso llevar reformas estructurales a Calderón durante su presidencia, por lo que el organismo multilateral se encuentra al servicio de la desigualdad en el país, afectando principalmente a los trabajadores. A partir de la década de 1970 comenzaron un gran número de crisis en todo el mundo. Estados Unidos, país dueño de los capitales más grandes del planeta, creció de manera exorbitante después de la Segunda Guerra Mundial, hasta tal punto que era tanta la acumulación de capital en ese país que, para no llegar a una crisis, buscó las formas de que sus mercancías, sus capitales, llegaran a otras naciones, por lo que es a partir de esta década que se comienza con el modelo neoliberal y se instaura formalmente en México en el año de 1982. El Consenso de Washington estableció el modelo neoliberal en nuestro país. Se debía poner en marcha instrumentos como un fuerte superávit fiscal primario, austeridad fiscal extrema, reducción de las tasas máximas de ISR, liberalización financiera, orientación de la economía hacia lo exterior, apertura comercial acelerada, una impresionante liberalización en la inversión extranjera, privatización de las empresas públicas, desregulación de las actividades económicas, severo desmantelamiento de los instrumentos de fomento económico general y sectorial. En otras palabras, la economía mexicana pasó a estar subordinada al capital privado extranjero a través de la implementación de las medidas anteriores, teniendo atrás organismos que presionaban al país a implementar estas medidas. Ahora bien, desde la década de los 80, México abrió sus puertas al capital extranjero y deja de ser, hasta cierto punto, una nación autónoma. Dado el contexto anterior y retomando al segundo sexenio del gobierno panista, el FMI, el organismo hegemónico que está al servicio de los países capitalistas salvajes, impuso reformas estructurales a Felipe Calderón a inicio de su mandato. La reforma laboral es la peor acción que Felipe Calderón impulsó, pues esta acabará con los derechos de los trabajadores para que los capitalistas tengan tasas de plusvalía más elevadas. O bien dicho, en el discurso de los capitalistas, la reforma laboral es una medida para que las empresas puedan ser más competitivas a través de salarios más bajos. Como dato, México se encuentra en el lugar número 2 de países competitivos en América Latina, posición que no significa un punto a favor de los trabajadores, sino que al contrario, para los burgueses. A mayor competitividad, mayor precariedad en los salarios, lo que significa mayor pobreza y hambruna. Desde el punto de vista de los empresarios, la reforma calderonista es de aplaudir, ya que para ellos significa una baja en los salarios y una alza en la tasa de plusvalía, debido a la flexibilidad de los salarios, por lo que la tasa de ganancia aumentará. Según los capitalistas del país, esta reforma representa una señal para la generación de empleos formales y de crecimiento para el país, además de que abre el camino para reformas urgentes. Volviendo al tema, no hay puntos de la reforma que se le pueda sacar beneficio alguno. Se contemplan los esquemas de contratación por temporadas, por hora y a prueba.
Además, para que le dé un toque de beneficio para los trabajadores, así como de seguridad, se estipula la regulación del outsourcing, por lo que las empresas que den trabajo bajo esta modalidad deberán cumplir con las obligaciones de seguridad social. Cabe destacar que al ser contratados por hora, algunas personas bajo este esquema podrían tener un salario que no satisfaga sus necesidades y tener que buscar otra fuente de ingresos. Además, en el documento de 115 páginas se mencionan 40 veces los salarios mínimos, pero solo para fijar multas. Nunca se discute si pueden aumentar los sueldos. Otro punto es que las prestaciones y ascensos estarán de acuerdo a productividad y aptitudes como principales criterios. Es un hecho que esta reforma acarreará más pobreza y miseria en los trabajadores del país. A modo de resumen, lo que Calderón hizo al país es que abrió aún más las puertas de la explotación en los trabajadores con esta reforma, además de una pérdida del poder adquisitivo de 42%. Así también se sumaron millones a la pobreza extrema. La tasa de desempleo se elevó y el alza en el empleo informal se disparó, así como hubo miles de emigrantes hacia los Estados Unidos y muchísimas personas muertas por su guerra contra el crimen organizado.